X. Entonces, esa es la secuencia, es la línea de dependencia. Y para derivar, se aplicaba lo que se llamaba la regla de la cadena, que es esta. La derivada de y respecto de x va a ser la derivada de y respecto de u por la de u respecto de x. Esta expresión que está acá dice la notación de Leibniz, y esta con la notación de Lagrange, que es f' en g por g' en x. ¿Qué pasa cuando tenemos más de una variable independiente? Por ejemplo, dos variables independientes. Tenemos una función que depende directamente de u, de v y de w. Y a su vez, u, v y w dependen de x y y. A través de u igual a u de xy, v igual a v de xy, w igual a w de xy. Bajo esas condiciones, z es una función que depende de u de xy, de v de xy y de w de xy, pero en definitiva, al depender u y v y w de x y y, z es una función de x y y. Es decir, que como variables terminales, las variables son x y y. Entonces, z depende de las variables terminales x y y. Por eso ponemos f grande de x y y. Bien. El diagrama de dependencia es, o árbol también le llaman, diagrama de árbol, es el siguiente: z depende directamente de u, v y w. Y a través de u, v y w depende de x y y. Y esto vendrían a ser como puentes. Es decir, yo para pasar de z a x o y, necesariamente debo pasar por u, por v y por w. Entonces, en ese caso, este es el diagrama de árbol o simplemente árbol. Ahora bien, como dijimos, las variables u, v y w se llaman variables intermedias. Y x y y, variables independientes, variables finales o variables terminales. Ahora bien, ¿cómo se aplica la regla de la cadena para cada uno de los casos? De la derivada respecto de x y de la derivada respecto de y. Y acá tenemos un teorema. Recuerden, todos los teoremas tienen una hipótesis, una tesis y una demostración. Vayamos al teorema. Dice, sea f una función definida por z igual a f de u, v y w, con u igual a u de xy, v igual a v de xy, w igual a w de xy. Supongamos que el punto P0, que en P0
Supongamos que en un punto P0, x0, y0, existen las derivadas parciales. Derivada de u respecto de x, de u respecto de y, de b respecto de x, de b respecto de y, de w respecto de x, w respecto de y. Es decir, todas las derivadas de u, b y w respecto de x y y. Y que la función f admite en el entorno de un punto u sub 0, b sub 0 y w0 derivadas parciales respecto de u, b y w, continuas. Recuerden esa palabrita, siempre estamos recalcando en los teoremas, cuando vamos a explicar la tesis, la hipótesis, que las derivadas son continuas en el entorno de un punto. Entonces dice, la derivada de z respecto de x en el punto P0 va a ser la derivada de f respecto de u por la de u respecto de x en P0 más la derivada de f respecto de b por la de b respecto de x en el punto P0 y más la derivada de f respecto de w por la de w respecto de x en P0. De la misma forma, eso es lo que se llama la regla de la cadena. De la misma manera, hacemos la derivada parcial de z respecto de y. Fíjense acá que lo único que cambia respecto de 1 es la derivada de las variables u y b y w, que ahora son respecto de y. Entonces nos queda derivada de f respecto de u por la de u respecto de x, de y, más la derivada de f respecto de b por la de b respecto de y, más la derivada de f respecto de w por la de w respecto de y en P0. Todo en P0. ¿Por qué? Porque la derivada está particularizada para el punto P0. Entonces ese es el teorema de la regla de la cadena para una función de 3 variables intermedias y 2 variables terminales. Recuerden, las variables terminales me va a dar el número de derivadas que yo puedo hacer. En este caso, puedo hacer la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Y, fíjense acá, las derivadas parciales, el número de términos que va a tener cada una de estas derivadas va a depender del número de variables intermedias. Entonces, en este caso, como tengo 3 variables intermedias, este va a tener 3 sumandos, la derivada. Entonces, las variables intermedias me dice la cantidad de sumandos que va a tener la derivada. Y las variables terminales me dice cuántas derivadas puedo hacer. Vayamos a la demostración. Rango, anda para allá. Hipótesis. Ven. Ya. Ya. No, se quedó, carajo. Fíjense. Hipótesis. En P0 existen la derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de y, b respecto de x, b respecto de y, w respecto de x, w respecto de y. Y en el entorno del punto U0, P0, W0, existen las derivadas parciales continuas, o f admite derivadas parciales continuas, f respecto de u, f respecto de b, f respecto de w. La tesis, las 2 reglas de la cadena. Vamos a la demostración.
Demostración de 1 y demostración de 2. Como siempre hacemos la de 1, vamos a hacer la demostración 2. Pero es exactamente lo mismo. Bien, yo quiero calcular la derivada de z respecto de y en punto P0. Por definición, la derivada parcial es derivada de z respecto de y en punto P0, el límite, cuando delta de y tiende a 0, del incremento parcial de z0 en y sobre el incremento delta de y. Ahora bien, el incremento parcial delta de z0 en y va a ser la función incrementada en y menos la función sin incrementar. Esto es f de u en x0, y0 más delta de y, b en x0, y0 más delta de y, w en x0, y0 más delta de y, menos f de u en x0, y0, b en x0, y0, w en x0, y0. Entonces ese es el incremento delta de z0 en y. Considerando los incrementos parciales con respecto al y de las funciones u, v y w, se tiene que delta de u respecto de y va a ser u de x0, y0 más delta de y menos u de x0, y0. Delta de y en b, delta de b respecto de y va a ser b de x0, y0 más delta de y menos b de x0, y0. Es un incremento de una función respecto de una variable. Y delta de w en y, acá han puesto en x, fíjense, pero es en y, va a ser w de x0, y0 más delta de y menos w de x0, y0, en x0, y0. De cada una de estas tres expresiones, despejamos el valor de la función incrementada. Es decir, u de x0, y0 más delta de y, que va a ser igual al delta de u en y más u en x0, y0, que es lo que tenemos acá. De la misma manera, b en x0, y0 más delta de y va a ser el delta de b en y más b en x0, y0. Y w en x0, y0 más delta de y va a ser igual a delta de w en y, ahí está bien puesto, más w en x0, y0. Si a u de x0, y0, b de x0, y0, w de x0, y0, lo escribimos como u0, b0 y w0, esta expresión de arriba nos queda u de x0, y0 más delta de y igual a u0 más delta de u en y.
B en X0, Y0, en X0, Y0 más delta de Y igual a B0, o sea, esto es B0, más delta de B en Y. Y W en X0, Y0 más delta de Y va a ser W0 más delta de W en Y. Entonces ahí tenemos la expresión más simplificada. La expresión más simplificada. Reemplazando en la expresión esta de delta de Z0 respecto de Y, nos queda delta de Z0 respecto de Y igual a F. Y en el paréntesis, en vez de poner F de U de X0, Y0 más delta de Y, B de X0, Y0 más delta de Y, W de X0, Y0 más delta de Y, a eso lo reemplazamos por U0 más delta de U en Y, B0 más delta de B en Y W0 más delta de Y en B. Perdón, delta de W, o sea, W0 más delta de W en Y. Menos F de U de X0, Y0, B de X0, Y0, W de X0, Y0, lo reemplazamos por U0, B0 y W0. Y acá otra vez, ¿qué nos dice? Aplicando el teorema del valor medio para funciones de tres variables independientes, ese incremento se puede escribir como el incremento de la variable, en este caso, delta de U respecto de Y, por la derivada de F respecto de U en un punto intermedio, alfa 1, beta 1, gamma 1, más delta de B respecto de Y por la derivada respecto de Y, de B en un punto intermedio, alfa 2, beta 2, gamma 2. Y más delta de W respecto de Y por la derivada de F respecto de W en un punto intermedio, alfa 3, beta 3, gamma 3. Entonces, fijemos. Acá el delta de Z está expresado en función de las variables U, V y W. Por lo tanto, cuando aplicamos el teorema del valor medio, también vamos a expresar el teorema del valor medio en función de las variables U, V y W. Teniendo en cuenta que los incrementos son respecto de la variable Y. Por eso ponemos delta de U en Y, delta de B en Y y delta de W en Y. Donde, obviamente, los alfa están entre U0 y U0 más delta de U, respecto de Y. Beta está entre B0 y B0 más delta de B en Y, o sea, con eso estamos diciendo es un punto intermedio. Y gamma sub I está entre W0 y W0 más delta de Y
es más delta de W en Y. Como en este caso son 3 variables, y va entre 1 y 3. Dividiendo a ambos miembros respecto de Y, de delta de Y, por delta de Y, mejor dicho, por delta de Y, distinto de 0. Y considerando el límite para delta de Y que tiende a 0, obtenemos delta de Z0 respecto de Y sobre delta de Y, límite cuando delta de Y tiende a 0, igual. Y aplicamos el límite en cada uno de los sumandos que tenemos acá, que va a ser límite cuando delta de Y tiende a 0, de delta de U respecto de Y sobre delta de Y, por la derivada respecto de U, en el punto intermedio, más el límite, cuando delta de Y tiende a 0, de delta de D respecto de Y sobre delta de Y, por la derivada respecto de B, en el punto intermedio, y más el límite cuando delta de Y tiende a 0, de delta de W en Y sobre delta de Y, por la derivada de F respecto de W en un punto intermedio. Aplicando ese límite, el límite, cuando delta de Y tiende a 0, de delta de Z respecto de Y sobre delta de Y, la derivada de Z respecto de Y en P0. El límite, cuando delta de Y tiende a 0, de delta de U respecto de Y sobre delta de Y, es la derivada de U respecto de Y. Y la derivada de F respecto de U, alfa, beta y gamma, tienden a U0, B0, W0. Fíjense ustedes que los alfa están entre U0 y U0 a delta de U y Y delta de U. Profe, Sí, se le corrió Diga. el micrófono, no sé, se le escucha mal. se escucha mal. A ver, ya vamos a ver. Ahora vamos a correr un poco más. ¿Ahí me está escuchando mejor? Ahí está 10. Ah, bien. Entonces, fíjense ahí. Esto por definición es la derivada de Z respecto de Y, en el punto P0. Esto por definición, límite cuando delta de Y tiende a 0, de delta de U respecto de Y sobre delta de Y, es la derivada de U respecto de Y. Y los alfa sub I, los beta sub I y los gamma sub I tienden a U0, a B0 y a W0. Por lo tanto, van a tender a P0. Entonces, por eso es que escribimos la derivada de F respecto de U, nada más que acá la expresamos con otra notación, por la de U respecto de Y en P0. Y de la misma manera sucede con los demás términos, más el límite cuando delta de Y tiende a 0 del incremento delta de B respecto de Y sobre delta de Y es la derivada de B respecto de Y. Y acá tenemos la derivada de F respecto de B. Entonces ponemos la derivada de F respecto de B por la derivada de B respecto de Y. ¿En qué punto? En P0. Porque siempre estamos particularizando para el punto P0. Y lo mismo, acá la derivada de F respecto de W
en P0, por esta expresión que es la derivada de W respecto de Y. Entonces ahí queda demostrada la regla de la cadena para la derivada de Z respecto de Y. Lo mismo sucede para la 1. Nada más que, fíjense ustedes, para la demostración 1, que dice Z es una función de U, B y W. Con U igual a U de XY, B igual a B de XY, W igual. Todo este versito iría como encabezado acá. Entonces decimos, Z es una función de U, B y W. U es igual a U de XY, B igual a B de XY, W igual a W de XY. Es decir, que Z a través de U, B y W es una función de X y Y. Y de ahí es todo lo mismo para lo que es la derivada respecto de Y, solo que cambiamos X por Y. Entonces la derivada de Z respecto de X es el límite cuando delta de X tiende a 0 del incremento de la función en X sobre delta de X. Escribimos el incremento, los incrementos de las variables intermedias, despejamos los valores de las variables intermedias incrementados en función del incremento y el valor de la función en el punto x0, y0, con lo cual nos queda esto. En vez de y, nos queda en x. Reemplazamos en el incremento de la función z0, aplicamos el teorema del valor medio, dividimos por delta de x distinto de 0, aplicamos el límite cuando delta de x tiende a 0 y hacemos las consideraciones que cuando delta de x tiende a 0, los alfa sub i tienden a U0, los beta sub i a B0 y los gamma sub i a W0. Por otro lado, los límites de delta de U sobre delta de X es la derivada de U respecto de X. Del límite cuando delta de X tiende a 0 de delta de B sobre delta de X es la derivada de B respecto de X, por definición. Y lo mismo con W. Por último, juntamos todo y nos queda la expresión de la regla de la cadena. Entonces, eso, ven ahí otra vez, que para la demostración interviene nuestro conocido teorema del valor medio. Entonces, no es mentira que a ese debemos saberlo porque tenemos todas las demostraciones a partir de este teorema. Bien. Observaciones.
Las observaciones tienen que ver con lo que les dije al comienzo. Si yo tengo 3 variables intermedias, voy a tener 3 sumandos. En la fórmula para calcular la derivada de z respecto de x o la de z respecto de y, el número de términos correspondiente a la regla coincide con el número de caminos que llevan de la variable z a la variable x o a la variable y. Entonces yo tengo acá 3 variables intermedias. Tengo un camino por u, otro camino por b, otro camino por w. Entonces voy a tener 3 términos, 3 sumandos. Si tuviera otra más, tendría 4 sumandos. Y así sucesivamente. En el mencionado diagrama de flechas, el número de flechas en cada camino es igual al producto de igual número de derivadas de funciones en la correspondiente fórmula. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Esto. Yo para pasar a x debo pasar por u. Entonces tengo que hacer la derivada de z respecto de u por la de u respecto de x. O sea que ahí hago el producto de 2 derivadas. Porque tengo una intermedia y una terminal. Si yo tuviera 3, o sea, si tuviera otra variable intermedia por acá, tendría otro eslabón de la cadena, como lo he hecho en el caso del ejemplo al comienzo con una sola, con funciones de una sola variable terminal. Entonces a eso se refiere esto. Yo para pasar de z a x, tengo que pasar por u. Entonces, voy a hacer la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de x. La derivada de z respecto de b por la de b respecto de x. Si yo tuviera otra en el medio, tendría otro eslabón, tendría otro factor de derivada. Que puede haber por ahí algún ejemplo. Ahí tiene. A ver. Ahí hay uno ejemplo. B dice la derivada de, a ver, z es x cuadrado seno de y. Entonces, nosotros ya sabemos ahí, vamos a tener x igual a s por t. Supongamos el ejemplo ese que está ahí. A ver. Supongamos el ejemplo ese. Tenemos z igual a x cuadrado seno de y con x igual a st cuadrado y y igual a s cuadrado t. Entonces, si yo hago el árbol, tengo que z depende directamente de x y y. Y a través de x y y depende de s y de t. Entonces ahí, y depende de s y de t, y x depende de s y de t. Entonces a mí me piden la derivada de z respecto
de S. Entonces yo ahí voy a hacer la derivada de la función respecto de X por la de X respecto de S, más la derivada de la función respecto de Y por la de Y respecto de S. Entonces eso es fácil. La de F respecto de X, 2X, seno de Y, por la de X respecto de S, T cuadrado, más la derivada de F respecto de Y, X cuadrado coseno de Y, por la de Y respecto de S, 2ST. Listo, fácil. Ahora, si me piden la de S respecto de T, la derivada de Z respecto de T, lo único que hago es cambiar a S por T. O sea que va a ser la derivada de F respecto de X, 2X seno de Y. Y ahora va a ser la de X respecto de T. O sea, 2TS. Más la derivada de F respecto de Y por la derivada de Y respecto de T, que es S cuadrado. Y eso es la regla de la cadena para funciones de dos variables independientes. Bien sencillo. Esta es cuestión de práctica nada más. Esto es cuestión de práctica. Bastante sencillo. Recuerden esto, sigue siendo derivada. Yo insisto mucho en esto para que no se vuelvan locos por ahí pensando que esto es muy difícil o muy complicado. Simplemente tenemos que trabajar un poco más. Pero desde el punto de vista conceptual y del trabajo, esto sigue siendo una derivada. Entonces, si nosotros sabemos derivar, simplemente debemos recordar la regla de la cadena, tal cual lo hacíamos con funciones de una sola variable. Nada más que ahora tenemos 2 variables, 5 variables, 10 variables intermedias, lo que sea, no importa. Tenemos varias variables, pero es lo mismo. Fíjense acá, tenemos una sola variable terminal. Entonces, como tenemos una sola variable terminal, la derivada es una derivada total respecto de la variable terminal. Es de Z respecto de T, con D, no con delta. ¿Cómo? Las variables intermedias son 3. En este caso, las derivadas respecto de esas variables intermedias se hacen parciales. Y la derivada respecto de la variable terminal se hacen total. Entonces, la derivada respecto de Z respecto de U por la de U respecto de T, donde la de U respecto de T se pone con la D de derivada total, más la derivada de Z respecto de B por la de B respecto de T y así sucesivamente. Acá tenemos otra variante en el árbol. Siempre cuando nosotros comenzamos, o en general, para hacerlo más fácil al cálculo,
siempre es conveniente hacerlo al árbol. Porque el árbol nos va a permitir visualizar los caminos. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a que hagamos bien la regla, para que veamos bien los caminos que estamos transitando para la regla de la cadena. Fíjense acá. Acá yo tengo una función con variables intermedias x, u y b. Y u depende de las variables terminales x y y b depende de las variables terminales x y y. En definitiva, la función es una función de las variables x y y. Pero tiene una característica. Que la variable x es también una variable intermedia. Entonces, cuando yo quiera hacer la derivada de f respecto de x, o de z respecto de x, voy a hacer la derivada de z respecto de x por la de x respecto de x. Más la derivada de z respecto de u por la de u respecto de x. Más la derivada de z respecto de b por la de b respecto de x. Es decir, que ahí, yo para ir a x, tengo tres variables intermedias. Tengo tres caminos. Sí, pregunte. ¿Por qué en ese caso de x no va ahí? No va ahí. No, porque en este caso me ha puesto como variable intermedia x. Por más que esté como variable intermedia, claro, no va x, nunca ahí. No, x y y son independientes entre sí. Ah, listo. ¿Sí? Ahora, fíjese cuando vamos a hacer la derivada respecto de y. Precisamente ahí lo que vos estabas preguntando. X no va a y. Es decir, fíjense lo que le decíamos recién. El número de variables intermedias me va a decir cuántos términos o cuántos sumandos va a tener la derivada. Entonces, fíjense, la derivada de z respecto de x es la derivada de f respecto de x por la de x respecto de x más la derivada de f respecto de y por la de y respecto de u, perdón, por la de u respecto de x más la derivada de f respecto de b por la de b respecto de x. Es decir, tengo sumando tres términos. Ahora, la derivada de x respecto de x vale 1. Entonces acá me queda la derivada de f respecto de x por la de x, más la de f respecto de u por la de u respecto de x, más la de f respecto de b por la de b respecto de x. Tres sumandos. Recuerden, la derivada de x respecto de x es 1. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer la derivada de z respecto de y? Cuando hago la derivada de z respecto de y, si yo observo el árbol, yo a y llego a través de u y a través de b. Por lo tanto, en su derivada voy a tener dos sumandos. Es decir, voy a hacer la derivada de f respecto de u por la de u respecto de y, más la de f respecto de b por la de b respecto de y. Que es esta que tengo acá. Ahora bien, yo puedo escribirla como la regla de la cadena 1 acá para todo, utilizando todas las variables intermedias. Es decir, como acá, como 2. Derivada de z respecto de y va a ser la derivada de f respecto de x por la de x respecto de y, más la de f respecto de u por la de u respecto de y, más la de f respecto de b por la de b respecto de y. Puedo utilizar eso, pero debo tener en cuenta que x no contiene y.
son independientes unas de otras. Por lo tanto, la derivada de x respecto de y igual a 0. Entonces, por ahí, eso lo debemos tener bien en cuenta. Por eso les decía que por ahí es muy conveniente que yo arme el árbol. Si yo armo el árbol, voy a ver cuáles son los caminos que me conducen a cada una de las variables terminales. Y en este caso observo que a y me conducen u y b. Por lo tanto, la derivada va a tener dos términos, dos sumandos. Entonces, esa es una característica que debemos tener en cuenta. Por eso yo hablo de la conveniencia de hacerlo al árbol sobre la dependencia respecto de las variables intermedias y de las variables terminales. Veamos. A ver. Bueno, acá hay algunas consideraciones, observaciones. Que dice, yo puedo poner la derivada de f respecto de x o la de z respecto de x. Aparentemente, estas derivadas son iguales, pero no es así. El miembro de la izquierda es la derivada parcial de z con respecto a la variable terminal x, cuando todas las variables dependen de x, incluso x misma, aportan su respectiva contribución. Mientras que en el segundo miembro, o sea, la derivada de z respecto de x, aparece la derivada parcial de z respecto de x cuando solo se considera f respecto de x. O sea que u y b se mantienen constantes. No le demos mucha bolilla a esa. Eso es hilar muy fino. Eso es hilar muy fino. Pero yo puedo escribir derivada de z respecto de x por la de x respecto de y más la derivada de z respecto de u por la de u respecto de y así sucesivamente. Puedo también escribir eso, sin que necesariamente cuando haga acá la derivada de z respecto de x, eso sea esta derivada que está acá. Es totalmente distinto. Pero esto es hilar muy fino. Ustedes hagan directamente, vean el árbol, la regla de la cadena, y listo. O sea, en la práctica es mucho más sencillo que lo que acá nos puede aparecer en esta observación. Después, por supuesto, ya uno cuando cuando hace la práctica y todo lo demás ya se da cuenta de eso. Puede suceder, por ejemplo, que yo tenga z que depende de u y de b, supongamos, y u y b a su vez dependen, supongamos, qué sé yo, de p y de q. Y estas a su vez dependen de x y y.
Tengo ese árbol. Ahí sí tengo esta variable intermedia, esta variable intermedia. Entonces, ¿cómo sería ahí la expresión de la derivada de z respecto de x? Por ejemplo. Fíjense. Derivada de f respecto de u. ¿Sí? Hago derivada de f respecto de u. Y ahora, y fíjense acá, ustedes pueden hacerla directamente o considerar esto. U, a su vez, depende de P y de Q. O sea que el camino va a ser de Z a U, de U a P y de P a X. Y Ese sería 1. Entonces, fíjense acá. Por la de U respecto de P y por la de P respecto de X. ¿Está? Sí, profe. Más. Por eso hablaba acá de los eslabones, de la cadena, de las derivadas parciales, de los productos de las derivadas parciales, de acuerdo a la cantidad de variables variables intermedias que yo tenga. Y fíjense acá una cosa. Ahora, yo tengo paso por U, derivada de f respecto de U, por. Ahora U pasa por Q. Y de Q voy a X. Entonces ahí yo hago el camino Z a U, U, P, P a X, Z a U, U a Q, Q a X. ¿Y qué me falta? Y me falta la segunda parte. Es decir, que me falta más que B. Derivada de F respecto de B por la de B respecto de P y por la de P respecto de X. Más la derivada de F respecto de B por la de B respecto de Q y por la de Q respecto de X. O sea que fíjense ustedes ahí qué es lo que ha ocurrido. Yo al tener dos variables intermedias más, en realidad, ¿cuántas variables intermedias tengo? Tengo 4. Por lo tanto, voy a tener 4 términos. Lo mismo sucede para pasar a Y. Ahora bien, yo también podría hacerlo de la siguiente manera. Derivada. También podría hacerlo de la siguiente manera. Derivada de Z respecto de X. Igual. Y comienzo. Derivada de F respecto de U. Y ahí digo, U depende de las variables intermedias P y Q. Entonces hago por la derivada de U respecto de P
y por la derivada de P respecto de X más la derivada de U respecto de Q y por la de Q respecto de X. Entonces me paro acá y veo el árbol hacia adelante. Entonces puedo ir simplificando el cálculo. Más derivada de F respecto de B. Y ahí voy a poner B, me paro acá en B, pero B depende de P y de Q. Por lo tanto va a ser la derivada de B respecto de P por la de P respecto de X, más la derivada de B respecto de Q por la de Q respecto de X. Después puedo aplicar la propiedad distributiva, es lo mismo. O sea, de las dos maneras me da exactamente lo mismo. Lo que quiero hacerles ver es que por ahí a veces nos ponen acá varias cadenas, varias terminales, varias intermedias, y por ahí, si nosotros queremos hacer capaz que nos confundimos. Por eso siempre es conveniente ir parándonos en cada uno de los eslabones. Y de ahí ir viendo el camino hacia adelante. Ojo. Yo digo acá, es conveniente. Pero ¿en qué sentido lo digo? Esto es conveniente. Lo digo acá en el sentido de que cualquiera de las dos formas son ustedes, o el que lo hace, el que elige cuál es la forma más fácil de verlo. ¿Cuál es la forma más fácil de visualizar? O sea, no quiere decir que yo tenga la razón. A eso voy. No quiero decir que yo tenga la razón respecto de cómo se hace. Yo le estoy dando las dos posibilidades y son ustedes los que deben elegir cuál de las dos posibilidades es la más fácil para ustedes de visualizar. Pero siempre tengan en cuenta el árbol. Tengan en cuenta el árbol. El árbol le va a ayudar mucho a la visualización de los caminos y cómo podemos llegar a la variable terminal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque muchas veces, nosotros venimos, sí, no, esto es fácil, y vamos y nos salteamos uno. En muchos exámenes ha sucedido algo así. O sea, por ahí lo vemos tan fácil. De hecho, difícil no es, pero sí debemos tener en cuenta. Los vemos tan fácil que por ahí nos confundimos. Entonces, por ahí nos olvidamos o le erramos el camino. En la ruta me ha pasado varias veces. Cuando he ido de viaje, me ha pasado. Lo conocía el camino de 10, pero en ocasiones me he equivocado. Entonces, esta es otra, no me llevó el pavimento. Me he ido para un lugar donde todos te mandan.
Es en Entre Ríos. Ah, pensaba que en Famayá. ¿Eh? Pensaba que en Famayá. No, no. Me iba a Entre Ríos a un lugar y en vez de girar a la izquierda he seguido derecho en la ruta. Me he equivocado. Y he llegado a donde todos nos mandan. Que es un lugar emblemático de Entre Ríos. ¿Mm? O donde todos dicen, no, me voy para ahí. Bueno, yo he llegado para ahí. Y tengo fotos. ¿Dónde es? Entre Ríos. Hay niñas. Entonces, en ese sentido, lo que quiero que vean es precisamente eso. Ustedes elijan la forma más fácil para ustedes. ¿Sí? Que nadie les diga, no, este es el mejor. Ustedes sean críticos y elijan lo que para ustedes sea más fácil. Después te voy a decir, te voy a mandar la foto a donde estuve. Coso. Volvamos a la pantalla. ¿Cómo sería la regla de la cadena para n variable? Fijémosse. Generalización de la regla de la cadena. Tenemos una función de n variables intermedias con m variables terminales. Por lo tanto, vamos a hacer m derivadas. Y vamos a tener n términos, n sumandos. Si yo tengo 5 variables intermedias, voy a tener 5 sumandos. Si tengo 10 variables intermedias, voy a tener 10 sumandos. Si tengo n variables intermedias, voy a tener n sumandos. Entonces se dice sea f una función de n variables, u1, u2, un intermedias, con u1 igual a u1 de x1, x2, xm, u2 también de m variables terminales, y un también de m variables terminales. Supongamos que en un punto P0, recuerden cómo se caracteriza un punto P sub 0, x1 supra 0, x2 supra 0, xn supra 0, existen las derivadas parciales, derivada de u sub j respecto de x sub i. Digamos, es una derivada simbólica. Tomo una de todas las variables intermedias, en este caso la u sub j, y la derivo respecto de una variable terminal, en este caso x sub i. Entonces digo, existen las derivadas parciales, derivada de u sub j respecto de xi. Obviamente, con j igual a 1 hasta n, y con i igual a 1, 2 hasta m. Porque elijo una sola. Y la función admite en el entorno del punto u1 supra 0, u2 supra 0, un supra 0, derivadas parciales continuas respecto de la variable u sub j. Entonces, la regla de la cadena es derivada de z respecto de x sub i en el punto P0, n términos. Entonces va a ser la derivada de f respecto de u1 por la derivada de u1 respecto de xi en P0.
más la derivada de f respecto de u2 por la derivada de u2 respecto de xy y más la derivada de f respecto de un por la derivada de un respecto de xy en pc. Y esa es la generalización de la regla de la cadena. Entonces ven ahí, fíjense, antes hemos hecho con 2 y 3 variables intermedias, ahora hacemos con 4 variables intermedias y voy a tener 4 términos, 4 sumandos. Fíjense ahí que lo que le decía recién, tenemos 1, 2, 3 variables intermedias más 1, 2 más variables intermedias y 2 variables terminales. Entonces tengo 5 variables intermedias. Voy a tener Tengo una duda, 5. profe. Sí, Una diga. vez, una vez realizado digamos, los cálculos y todo con las variables terminales, Sí. ¿quedan por separados o se las junta o se hace algo? ¿Cómo se lo junta? ¿O quedan? O sea, a ver, baje un poquito. En ese caso, Ahí. Acá. tenemos de U y B Sí. como terminales. Derivada de W respecto de U, por ejemplo. Claro, se soluciona todo eso. Sí, eso Después, queda. Vos derivas todo eso y si después te todo. dice particularizado para el punto, por ejemplo, U igual a 5, B igual a 4, va y reemplaza en todas las funciones y calcula. Claro, y quedan separados U y B, digamos, Claro, indistintamente. respecto de U y respecto de B son separadas. Ah, listo, eso es mi pregunta. O sea, las variables terminales te dicen cuáles son las derivadas que podés hacer. Y una es independiente de la otra. O sea, estas son Perfecto. separadas. Esta es una derivada y esta es otra derivada. Chao, listo. No Ah, hay, listo, profe. Muchas ahí no hay gracias. problema. ¿Mm? Muchas gracias. Bien. Acá es un poco lo que hemos visto recién. Ve, acá tenemos 3 intermedias que a su vez dependen de 2 intermedias más. Entonces ahí tenemos 5 intermedios. Fíjense todo lo que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, sí. Sí, es 2 por 3. Es 2 por 3 el número de términos. En este caso, cuando tengo intermedia de intermedia, se multiplican. Entonces, fíjense cómo sería ahí. Derivada de z respecto de r, por ejemplo. Va a ser la de u respecto de x, la de z respecto de u, por la de u respecto de x, por la de x respecto de r. Ahí tengo un término. La de z respecto de u, por la de u respecto de y, por la de y respecto de r. Ahí tengo 2. O sea, por cada intermedia primera, voy a tener 2 de la segunda. Entonces, por eso se multiplican para el número de términos. Es 2 por 3. Entonces voy a tener 6 términos. Entonces ve, fíjense acá, f respecto de u por la de u respecto de x, por la de x respecto de r, más f respecto de u por la de u respecto de y, por la de y respecto de r.
Y lo mismo sucede con B y W. F respecto de B por la de B respecto de X por la de X respecto de R, más F respecto de B por la de B respecto de Y por la de Y respecto de R. Entonces ahí voy al cuarto. Y después con W. F respecto de W por la de W respecto de X por la de X respecto de R. Y F respecto de W por la de W respecto de Y por la de Y respecto de R. Entonces tengo 6 términos. Y así sucesivamente. Fíjense ahí, en una variable total también tiene 6 términos. Solo que acá hacemos una sola derivada, una derivada total. U respecto de X por la de X respecto de T. U respecto de Y por la de Y respecto de T. Ahora fíjense. B. B respecto de X por la de X respecto de T. Ve que B no depende de Y. Entonces ahí es la derivada de F respecto de B por la de B respecto de X por la de X respecto de T. Entonces ahí B no depende de Y, ya no pasa por Y. Queda únicamente esta. Y lo mismo sucede con W. W no depende de X, depende de Y únicamente. Entonces ahí tenemos la de Z respecto de W por la de W respecto de Y por la de Y respecto de T. Entonces ahí tenemos 2 de U, 1 de B y 1 de W. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Entonces fíjense bien ahí, es por eso que yo insisto en el tema del árbol. Yo insisto en el tema del árbol. Es importante que lo hagamos para que podamos ver cuáles son los caminos por los cuales nosotros transitamos para llegar a la variable terminal, para llegar a la derivada. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esta parte, cuando vayan a repasar, fíjense bien. Y cuando vayan a hacer el tema del práctico, fíjense bien en esto. Esto es importantísimo, el tema de los árboles. Nos dan los caminos por los cuales nosotros transitamos. Bien. Por último, funciones homogéneas. ¿Qué es una función homogénea? Una función de n variables independientes, z igual a f de x1, x2, xn, se denomina homogénea de grado k si existen los números lambda y k que verifiquen que f de lambda x1, lambda x2, lambda xn sea igual a lambda a la k por f de x1, x2, xn. O sea que la prueba de homogeneidad exige que al reemplazar cada variable x, y, o sea, cada variable x1, x2, xn, por lambda x1, lambda x2, lambda xn, debe poder extraerse el factor común lambda a la k que multiplique a la función original. Entonces ahí se dice que es homogénea de grado k.
Por ejemplo, U igual a X cubo menos 5XYZ más 2Z cuadrado. ¿Es homogénea? Entonces reemplazamos a X por lambda X, a Y por lambda Y y a Z por lambda Z. Entonces acá me queda lambda X al cubo menos 5, lambda X, lambda Y, lambda Z. Más 2. Z va a ser lambda Z. Entonces, fíjense ahí, voy a tener lambda cubo o X cubo. Menos 5 lambda cubo XYZ más 2 lambda cuadrado Z cuadrado. O sea que como común puedo sacar únicamente lambda cuadrado. Y me queda lambda cuadrado por lambda X cubo menos 5 lambda XYZ más 2Z cuadrado. Esta expresión entre paréntesis no es igual a X cubo menos 5XYZ más 2Z cuadrado. ¿Por qué? Porque está metido en lambda. Por lo tanto, esa no es homogénea. Ahora bien, esta que tenemos acá, U igual a X cuadrado Y al cubo, menos 3X cuadrado Y Z cuadrado, más 5XY Z al cubo. Veamos. Lambda X al cuadrado, lambda Y al cubo, menos 3 lambda X al cuadrado, lambda Y, lambda Z al cuadrado, 5 lambda X, lambda Y, lambda Z al cubo. Si observamos ahí, voy a tener lambda cuadrado por X cuadrado, lambda cubo por Y al cubo. O sea, lambda a la quinta por X cuadrado Y al cubo. Menos, acá tengo lambda cuadrado, X cuadrado, lambda y lambda cuadrado Z cuadrado. Entonces voy a tener lambda a la quinta, 3X cuadrado Y Z cuadrado. Y acá voy a tener lambda X, lambda Y, lambda cubo Z al cubo. O sea que voy a tener lambda a la quinta por XY, o sea 5 lambda quinta XY Z al cubo. O sea que se puede sacar lambda a la quinta como común. Con lo cual nos queda X cuadrado Y al cubo menos 3X cuadrado Y Z cuadrado más 5XY Z al cubo. Y esta expresión es igual a U. Por lo tanto, esta sí es homogénea de grado 5. En general, un polinomio es una función homogénea cuando todos sus términos tienen el mismo grado. O cuando todos sus sumandos tienen el mismo grado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el grado de un monomio? El grado de un monomio está dado por la suma de los exponentes de las letras. Entonces, fíjense acá. 2 más 3, 5. Grado 5. Este otro término, 2 más 1, 3, más 2, 5. Grado 5. Este tiene 1 más 1, 2, más 3, 5. O sea, los tres términos del polinomio son de grado 5. Entonces, el polinomio es homogéneo. Es una función homogénea. Acá, este tiene grado 3, este tiene grado 3 y este tiene grado 2. Por lo tanto, ese no es función homogénea. Esa es una forma práctica y fácil de verificar si es homogéneo o no.
o de hacer, digamos, de establecer si es homogéneo o no. Se verifica por medio de esta expresión, reemplazando x, y y z por lambda x, lambda y, lambda z. Bien, ¿qué propiedades tienen las funciones homogéneas? Teorema. O sea, ¿para qué vemos las funciones homogéneas? Para esto. Es una aplicación de esto de derivada de funciones compuestas. Dice, si z igual a f es homogénea de grado k, o sea, f de x1, x2, xn es homogénea de grado k, entonces se cumple que x1 por la derivada de f respecto de x1, más x2 por la derivada de f respecto de x2, más xn por la derivada de f respecto de xn, va a ser igual a k, o sea, al grado, por la función x1, x2, xn. O sea, f de x1, x2, xn. Si yo tuviera perdón, U igual a f de x, y, z. Y esa es homogénea de grado k. Homogénea. De grado k. Entonces, x por la derivada de f respecto de x, más y por la derivada de f respecto de y, más z por la derivada de f respecto de z, también puedo poner 1, va a ser igual a k por f de x, y, z. Eso es lo que dice el teorema de Euler. Para tres variables. Por supuesto que esto es f de x, y, z, la derivada de f respecto de y de x, y, z. Bien, esto es para tres variables. Lo que está haciendo acá es para n variables. ¿Ven? En vez de poner x, y, z, pongo x1, x2, xn. Entonces voy a tener n términos. Acá, k por la función. Entonces, la hipótesis, z es una función homogénea de grado k. La tesis, esto que está aquí. Entonces, la demostración. Si f es homogénea de grado k, entonces se cumple que f de lambda x1, lambda x2, lambda xn es igual a lambda a la k por f de x1, x2, xn, que es la definición de función homogénea. Si hacemos u sub i, es decir, u sub 1 lambda x1, u sub 2 lambda x2, u sub n lambda xn, u sub i lambda xi. Entonces vamos a tener f de u1, u2, un igual a lambda a la k por f de x1, x2, xn. Derivamos a ambos miembros respecto de lambda
aplicando obviamente al primer miembro la regla de la cadena. Porque esta es una función compuesta. F depende de U y U depende de lambda. Por lo tanto, va a ser la derivada de F respecto de U1 por U1 respecto de lambda más la de F respecto de U2 por la derivada de U2 respecto de lambda más la derivada de F respecto de UN por la derivada de UN respecto de lambda. Tenemos n variables intermedias, por lo tanto tenemos n términos. Y del otro lado, si derivamos respecto de lambda, esa es una función potencial bajo el exponente, bajo k, por lambda a la k menos 1, por la función que es una constante, porque estoy derivando respecto de lambda. Entonces, k por lambda a la k menos 1 por f de x1, x2, xn. Ahora bien, la derivada de u respecto de lambda, o sea, la derivada de u sub i respecto de lambda es xi. Por lo tanto, la derivada de u1 respecto de lambda es x1. La derivada de u2 respecto de lambda es x2. Y la derivada de un respecto de lambda es xn. Por la derivada de f respecto de u1, la derivada de f respecto de u2 para x2 y la derivada de f respecto de u lambda de n para xn. Entonces reemplazamos ahí y nos queda x1 por la derivada de f respecto de u1, x2 más la x2 por la derivada de f respecto de u2 más xn por la derivada de f respecto de un igual a k por lambda a la k menos 1 por f de x1, x2, xn. Si hacemos lambda igual a 1, u sub i va a ser igual a x sub i. O sea que u1 va a ser x1, u2 va a ser x2, un va a ser xn. Por lo tanto, si lambda es igual a 1, u sub i igual a xi. Y lambda a la k menos 1 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 elevado a cualquier exponente es igual a 1. Por lo tanto, esta expresión nos va a quedar como x1 por la derivada respecto de x1 más x2 por la derivada respecto de x2 más xn por la derivada respecto de xn igual a k, lambda a la k menos 1 es 1 por f de x1, x2, xn. Que es la demostración del teorema de Euler. Algunos lo nombran como Euler. Nosotros lo vamos a nombrar como se escribe, Euler. Entonces esa es una aplicación de la regla de la cadena de funciones compuestas. Este teorema lo suelen tomar bastante. Entonces ahí terminamos. Recuerden el tema del árbol, el tema de las variables intermedias en más de una cuando tienen más de un camino o más de una estación, ¿sí? Cuando tenemos varias estaciones de variables intermedias, es importante eso, tenerlo en cuenta. Recuerden siempre,
Para mí, ojo, esto es algo personal. Para mí, siempre es importante que yo haga el árbol para que pueda ver cuáles son los caminos que me llevan a la variable terminal y a partir de ahí puedo seguir esos caminos y hacer las derivadas. Ahora, cada uno lo puede, digamos, tomar o no. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien entonces ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, para la semana que viene, vamos a ver para la semana que viene vamos a ver derivada de funciones simplistas. También debemos tener en cuenta el teorema del valor medio y todo eso. Así que bueno, ya saben, la semana que viene, no, el martes feriado. El martes 25 de mayo. Así que vamos a descansar uno del otro. Bueno, nos veremos en 2 semanas con funciones derivadas de funciones implícitas. Que tengan buen día. No, Chao, profe, profe, que tenga buen día. Profe, Chao, buen día. profe. Gracias, profe, Cualquier igualmente. cosa, pregunten nomás.